Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Martes 6 de enero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos quién nos acompaña hoy en las entrevistas en este martes 6 de marzo. Estará con nosotros Henry Moreno, abogado, asambleísta por Pastaza por Creo, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. También estará con nosotros Ricardo Masuchelli, coordinador del proyecto Corporación de Indicación Geográfica para el Desarrollo. Con él hablamos sobre las exportaciones y seguridad alimentaria. Revisamos hoy el pico y placa. Esta restricción vehicular este martes rige para los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4. Ya arrancó a las 7 de la mañana y está vigente hasta las 9:30. Arrancamos con información. El presidente de la República, Lenín Moreno, en su espacio de rendición de cuentas, El Gobierno Informa, se refirió a la decisión de una jueza que habría desconocido las pruebas de caso de una encuestadora en las elecciones presidenciales que habría favorecido a un candidato. Según el primer mandatario, la jueza sugirió dejar las pruebas en el olvido y sostuvo que respeta la independencia de la función judicial y enfatizó que no compartirá resoluciones que desconocen sin justificación. El jefe de Estado también se refirió a los escándalos de corrupción en el país que involucran autoridades del Estado y precisó que actualmente busca dar dignidad al país tras la lamentable situación en la que recibió su gobierno. Cerca de 4 horas duró la lectura del informe de sustanciación del juicio político en contra de Carlos Ochoa, superintendente de Información y Comunicación. Con el voto unánime de 10 asambleístas presentes, la Comisión de Fiscalización decidió llamar a Ochoa ante el Pleno por el incumplimiento de sus funciones. La votación fue unánime al interior de la Comisión de Fiscalización para llamar a juicio político a Carlos Ochoa, bajo el causal de incumplimiento de funciones al defender sus intereses personales, en lugar de cumplir con las competencias que le fueron asignadas como titular de la Superintendencia de Información y Comunicación. Así informó la presidenta de la comisión, María José Carrión. Y vamos a un juicio político porque la libertad de expresión y las garantías de los derechos a la comunicación y a la información no pueden estar violentadas por ninguna autoridad. Dentro del informe constarían elementos que determinarían responsabilidad política en contra de Ochoa, tales como la modificación de la Ley Orgánica de Comunicación, censura por la modificación, el caso Teleamazonas. También la violentación en el caso Teleamazonas, que ha sido grave, el caso Marta Bucarán también ha sido considerado, es decir, hay algunos casos que sustentan el incumplimiento de las funciones, la abrogación de funciones y este juicio político. Para los legisladores, Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, interpelantes del juicio político, señalaron que el mismo no debe quedar solo en la Asamblea Nacional, sino que pase a competencia de la Fiscalía General del Estado. Si se encuentran motivos suficientes para acudir a Fiscalía, pues eso debe suceder. Se pueden encontrar suficientes indicios como para la presunción del cometimiento de un ilícito penal. Frente a ello, la asambleísta Lira Villalba propuso que sea el Pleno quien considere remitir copias certificadas del expediente a la Fiscalía General del Estado para determinar posibles responsabilidades penales de los funcionarios de la Supercom. De encontrarse indicios penales, puede remitir a las autoridades competentes. Es exactamente en ese sentido se debe incluir en el informe. Al finalizar la sesión, la asambleísta María José Carrión entregó en manos del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, el informe de sustanciación de juicio político. El titular del Legislativo ya dio fechas para el debate. Para el día jueves a las 9 de la mañana al Pleno para que comparezca el señor superintendente. Mientras ello ocurre, el contralor Pablo Celi envió una notificación al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sobre la destitución de Carlos Ochoa como jefe de Gama TV por irregularidades en la contratación de servicios. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, acudió ante la Comisión de Ética de Alianza País para responder sobre los audios de una conversación con el excontralor Carlos Polit. Serrano manifestó que asambleístas afines al correísmo y otros bajo órdenes de Guillermo Lasso buscan desestabilizar al país. En 15 días la comisión tendrá listo el informe. Por el lapso de 1 hora y media, el presidente de la Asamblea Nacional respondió a los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Ética de Alianza País. Hay una investigación de fiscalización sobre la cual estaba trabajando y seguiré trabajando. Seguiré trabajando mientras sea asambleísta, hasta el último día que sea asambleísta, seguiré trabajando en los temas de fiscalización. Señaló que hay sectores que buscan afectar la institucionalidad del país. Que yo, por lo menos, no voy a ser parte de que un grupo de asambleístas correístas y una bancada manejada por Guillermo Lasso pongan en peligro la democracia y al mismo tiempo pongan en riesgo la gobernabilidad del presidente Lenín Moreno. Mari Verduga, presidenta de la comisión, sostuvo que revisarán y analizarán las pruebas y argumentos entregados por José Serrano. Es un proceso de fiscalización que dentro de la competencia de él como asambleísta lo ha estado haciendo, ha estado el mismo proceso, también lo han estado pidiendo otras personas. Sin embargo, cuando sale este audio se lo nombra solamente a él y por eso de pronto esto se vuelve un caso mucho más, podemos darnos cuenta que es un caso dirigido hacia Pepe Serrano. José Serrano tiene hasta el mediodía de este martes para presentar nuevas pruebas. Vamos a mirar las cosas muy objetivamente y sobre todo vamos a analizar lo que se nos ha dicho y lo que también hemos escuchado. Ante el pedido de explicaciones de varios asambleístas sobre esta conversación, esta fue la respuesta del presidente de la legislatura. El informe yo no lo daré desde la presidencia de la Asamblea, el informe lo daré desde mi curul, porque yo creo que ese es el ámbito en el que debo dar. Y por supuesto, yo no voy a hacer más aspaviento en los medios de comunicación. Lo que sí voy a hacer es ir a mi foro natural, que es la Asamblea, a rendir cuentas a los ecuatorianos y obviamente también a los propios asambleístas que representan al pueblo ecuatoriano. La comisión tendrá lista la resolución en 15 días. Clever Aranda, TVL Noticias. Para las 12 horas de este martes está convocada la continuación de la sesión número 499, en la que los legisladores deberán nombrar a 7 consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Asimismo, consta el debate y aprobación de un proyecto de resolución sobre la comparecencia del fiscal Carlos Vaca y el presidente de la Asamblea, José Serrano, para que expliquen sobre el audio de la conversación entre el titular del Legislativo y el excontralor Carlos Polit. Durante la continuación de la sesión plenaria número 499, el Pleno de la Asamblea deberá nombrar a los 7 consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. En la sesión anterior, la asambleísta Ana Belén Marín planteó que se escoja a los consejeros transitorios suplentes y que la votación sea en plancha. Durante el debate, Rodrigo Coyaguazo propuso 7 nombres, sin embargo no tuvo respaldo. Uno de los nombres que no había sido consensuado por las bancadas era el de Manuela Gallegos. Ante ello, trascendió que esta mañana Gallego retiró su candidatura de la lista de eventuales suplentes al Consejo Transitorio. Creo que yo pensé y vi por los resultados de que de pronto mi nombre no es aceptado para este proceso y por lo tanto creo que es mejor para apoyar el funcionamiento y la conformación del Consejo Definitivo, del transitorio definitivo, que yo retire mi nombre de lo que elegirán mañana. Otro de los puntos previos en la sesión es la discusión y aprobación del proyecto de resolución sobre la comparecencia del presidente de la Asamblea y el fiscal Carlos Vaca ante el Pleno para que expliquen sobre el audio de la conversación entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. La petición la hizo el socialcristiano César Ron. Porque no nos van a venir a contar historias, nos tienen que decir la verdad. Ante ello, el presidente de la legislatura indicó que los impases deben resolverse en las instancias de justicia y que está dispuesto a rendir cuentas ante el Pleno de la Asamblea y presentar la verdad de los hechos. Por eso mismo vamos a rendir cuentas a la Asamblea y obviamente vamos a demostrar cuál es la verdad de los hechos. Reitero, vamos por la institucionalidad. Asimismo, en la sesión 499, como último punto, consta el debate y aprobación del proyecto de resolución sobre la necesidad de una investigación respecto a la muerte de Héctor Aguavil, ex gobernador de la nacionalidad Sáchila.
Lorena Espinosa, TVL Noticias. Representantes de la FEWE llegaron a la Asamblea para respaldar la candidatura de Cristian Flores como consejero suplente para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que serán electos este martes en la continuación de la sesión 499. Andrés Santos, presidente nacional de la FEWE, dijo que es necesario que este organismo esté representado por los jóvenes, en tanto que Cristian Flores, representante de la misma institución, manifestó que en el caso de no ser electo para dicha dignidad, realizarán una veeduría para que el Consejo de Participación Ciudadana ejerza sus funciones. Que la conformación pues está por personas que han tenido alguna trayectoria académica, respaldamos porque venimos también de la academia, pero creemos que la juventud no puede quedarse afuera, no hay ningún representante y nosotros le hemos dicho que lamentamos que ese espacio pues no se haya hecho más visible y creemos que es legítimo que nuestro compañero como representante de la juventud y de los estudiantes que conforma parte del padrón electoral en mucho porcentaje, entonces creemos que sí es importante que él esté ahí. Que en el caso de no ser electo como consejero suplente, vamos a impulsar desde la FEWE Nacional una veeduría, este Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Esta veeduría estará enfocada en que se pueda cumplir un trabajo honesto, a cabalidad. Los consejeros deben ser transparentes, deben, además de ser transparentes, estar apegados al pueblo. El primer debate del proyecto que deroga la ley de plusvalía para dar cumplimiento a la pregunta 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero será este martes a las 9:30. El documento de un solo artículo deja sin efecto la ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos vigente desde diciembre de 2016. En la misma sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional efectuará el segundo debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial amazónica. La propuesta contempla el incremento de la asignación por la venta de petróleo extraído por la Amazonía. Sería de $1 a $2 por cada barril. El proyecto de ley enviado por el presidente de la República con carácter urgente en materia económica que deroga la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, según lo aprobado en las urnas del pasado 4 de febrero en la consulta popular, llega a primer debate. La propuesta es tramitada por una comisión ocasional. Un proyecto bastante corto, un solo artículo que busca la derogatoria integral. Estamos cumpliendo el mandato popular expresado en las urnas del pasado 4 de febrero. En la misma sesión se llevará a cabo el segundo debate del proyecto de ley orgánica especial de la circunscripción territorial amazónica. La propuesta contempla como ejes centrales los aspectos económicos, ambientales y de planificación para la región. Por ejemplo, establece un fondo para el desarrollo sostenible amazónico financiado con el 4% del precio de venta de cada barril de petróleo extraído en la región amazónica. Esta asignación no podrá ser menor a los $2. Sin embargo, el incremento se lo hará de manera gradual, así lo explica la presidenta de la mesa legislativa. Esto será en 50 centavos en el primer año y 25 centavos progresivamente hasta llegar a los $2. Asimismo, el proyecto contempla un fondo común que se nutre con recursos de regalías mineras, utilidades de la actividad hidrocarburífera, entre otros. Además, establece el plazo máximo de 2 años para que el Ejecutivo cree universidades públicas en cada una de las provincias amazónicas, una vez que la ley entre en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y nos centramos en el segundo debate del proyecto de ley amazónica. Para ello saludamos ya con Henry Moreno, asambleísta integrante de la Comisión de Biodiversidad. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Buenos días, un gusto estar aquí. Hoy se efectúa el segundo debate de este proyecto que en la comisión se ha dicho va a beneficiar a la Amazonía. Atraviesa, como ya lo dijimos en el reportaje, 3 ejes de planificación, del tema ambiente y también económico. En cuanto a la planificación, que es un eje central y transversal, al igual que el eje ambiental, ¿cómo beneficiará este proyecto a la Amazonía? Bueno, nosotros hemos venido viviendo una realidad que es clara en la Amazonía ecuatoriana. Se han venido explotando más allá de 40 años el petróleo, los recursos naturales, y hemos visto que, de acuerdo a los datos del último censo nacional y los datos de Semplades en la propuesta trabajada para Plan Integral, conjuntamente con el ECORAE, que el día de hoy va a desaparecer, los niveles de pobreza son aquellos que se concentran con mayor rigurosidad en la Amazonía ecuatoriana. Por eso, la misma Constitución recoge el tema de hablar de una planificación integral para la Amazonía. Es decir, que los recursos sean aprovechados, estos recursos económicos que provienen de la extracción de los recursos naturales sean aprovechados para el futuro, con una visión, con un modelo de desarrollo de la Amazonía, para corregir las inequidades
que se vienen dilucidando en esta zona. El artículo 259 de la misma Constitución reconoce y dice que la Amazonía es un territorio en inequidad en el desarrollo con el resto del país. Y creo que esta norma va a realizar este cometido que es tan loable para los amazónicos. Precisamente si se habla de planificación, se habla de la ejecución de proyectos, de planes, de programas para mejorar y fortalecer todos los aspectos que tenga la Amazonía, y aquí entra el tema económico. Este incremento por cada barril de petróleo, por el precio de cada barril de petróleo vendido, de 1 a 2 dólares, eso será de manera gradual. Sin embargo, al interior de la mesa se habían expresado algunas inconformidades porque decían no es suficiente para lo que debería recibir la Amazonía al ser una región petrolera. No es suficiente porque nosotros hemos, durante estos 10 años que ha dormido el sueño de los justos, la disposición del artículo 250, es decir, desde el 2008 está el derecho para que se cree una ley especial para la Amazonía y no se la ha hecho durante estos 10 años. Hemos visto en esta década pasar la mayor bonanza petrolera que ha tenido la República del Ecuador y hemos visto que ese dinero, tal vez a pequeñas cuentas, a gotas, ha llegado a la Amazonía. Y nosotros consideramos que es injusto que el día de hoy nos vengan a decir que la situación del país no ha sido la de la mesa servida, que la situación del país el día de hoy no tiene para más y que debemos nosotros ser solidarios. ¿Y qué pasó en el tema o en los 10 años donde hubo la gran bonanza petrolera? Yo creo que sí existen parámetros para lograr incrementar automáticamente a 2 dólares. Recién se acaban de firmar nuevos contratos petroleros en la Amazonía ecuatoriana. El precio que fue pactado en la proforma presupuestaria, el día de hoy tenemos 10 dólares de diferencia. Entonces, sí existen los recursos necesarios para, digo yo, cubrir las grandes necesidades que tiene este sector de la patria. Si se incrementa de manera inmediata y no paulatina, como establece actualmente el proyecto de ley, a 2 dólares de manera inmediata cuando entre en vigencia la ley, ¿con esto se lograría cubrir las necesidades de la región? Bueno, en parte, creo yo, en parte, porque nosotros hemos analizado, y se lo ha hecho con los equipos técnicos de distintos ministerios, del mismo SEMPLADES, del mismo ECORAE, y hemos visto que las necesidades no son solamente, por ejemplo, aquellas que están establecidas como competencias de los GATS, porque el dinero del petróleo va a los GATS. Hay otras circunstancias también, otros temas, como por ejemplo la educación superior, por eso estamos peleando para que existan universidades, para que se amplíen las carreras universitarias en la Amazonía. Hemos visto el transporte aéreo, por ejemplo, la salud, la educación intercultural bilingüe, que de a poco se ha venido a menos en la Amazonía ecuatoriana. Hay realidades que son distintas en la Amazonía, distintas a la del país, y por eso hace falta esta normativa especial. Por eso también se está creando este fondo común que se alimenta de las regalías petroleras, de las regalías mineras, del superávit de las generadoras de energía eléctrica. ¿Esto qué es lo que pretende? Sí, pretende paliar en algo estos niveles de subdesarrollo que tenemos en la Amazonía, pero principalmente corregir el tema de la pobreza que, digo yo, se siente con mayor rigurosidad en las zonas de frontera. Inclusive esto afecta a un mismo principio constitucional que es el fortalecimiento de la soberanía. ¿Cómo podemos fortalecer la soberanía del Estado ecuatoriano si en las fronteras no se tienen los accesos a los servicios básicos mínimos, por ejemplo? Yo creo que esta norma sí va corrigiendo en aquello y hay que decirlo, en la Comisión de Biodiversidad hemos llegado a muchos consensos, pero en lo que no nos hemos puesto de acuerdo de pronto es en la gradualidad, que dicho sea de paso fue una transitoria, es una transitoria que fue aprobada por la mayoría de la Comisión de Biodiversidad, pero con la cual nosotros no estuvimos de acuerdo. Este Fondo para el Desarrollo Sostenible se va a distribuir de lo que usted mencionaba, con los GATS provinciales, GATS municipales, parroquiales, y el 6% también irá para el Fondo Común. Si tomamos en cuenta que esta ley va a regir la planificación de la región amazónica, ¿cuáles son las acciones prioritarias que de momento se deberían tomar en cuenta y quién las va a controlar? ¿Cómo establece la ley? Bueno, las acciones prioritarias están definidas en la misma ley porque la Constitución dice que esta circunscripción territorial especial amazónica contará con una planificación integral recogida en la ley. Por eso está delineado ya en el mismo texto del informe. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la utilización de esos recursos en las zonas donde tienen la mayor cantidad, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas. Y eso está constando en los datos del último plan integral. ¿Será la prioridad de eso, la dotación de los servicios básicos? Eso está como prioridad. Por ejemplo, no hemos dejado una discrecionalidad a los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, los gobiernos provinciales, en función de sus competencias, utilizarán prioritariamente para vialidad rural en zonas de difícil acceso,
productividad y generación o gestión del ambiente. Los gobiernos municipales utilizarán exclusivamente estos dineros en lo que es la provisión de servicios básicos, alcantarillado, agua potable, saneamiento ambiental. Eso es lo que hemos hecho. Y también deberán obligatoriamente utilizar parte de estos recursos en lo que tiene que ver a las nacionalidades, a la formulación de sus planes de vida, al desarrollo de las circunscripciones territoriales indígenas. Y esto con una prioridad básica, es decir, la utilización de estos recursos donde haya existido o exista una menor intervención de todos los niveles del gobierno. Si hablamos de explotar al máximo todos los aspectos buenos que tiene la región amazónica, y en la ley también, en este proyecto de ley también se contempla, por ejemplo, fortalecer el turismo y repotenciar los saberes ancestrales. ¿Cómo a través de este proyecto de ley se protege precisamente los conocimientos ancestrales, la cultura amazónica? Bueno, hay que dilucidar también que, por ejemplo, nosotros en la Amazonía tenemos la conocida Ley 010, que fue legislada desde el año 1992, pero que quedaría derogada con este proyecto. Esta quedaría derogada, sería absorbida por esta nueva ley, pero hay que definir que desde el 92 esta ley lo único que hacía es traer recursos para los gobiernos autónomos descentralizados, y tal vez la necesidad de una ley especial para la Amazonía que englobe otros aspectos viene por la realidad que estamos viviendo. En aquel sentido, esta propuesta es más integral, tiene una concepción básica de generar un modelo de desarrollo hacia el futuro, entendiendo que los recursos naturales, los recursos económicos que provienen de aquellos se extinguen, que el día de mañana ya no tendremos aquellos recursos. ¿Y qué será de nuestra Amazonía si ni siquiera el día de hoy hemos sido atendidos de la forma en que deberíamos ser atendidos? Yo creo que esta norma lo que hace es definir ese modelo de desarrollo hacia el futuro con una agricultura sostenible, sustentable, con el ambiente, con temas de actividades productivas que vayan en concomitancia con la conservación de la biodiversidad. El ecoturismo también es un eje importante. Y dejando un aspecto muy fundamental, que es el que tú topas, el turismo, ¿sí? Porque ¿qué puede ser la visión hacia el futuro de la Amazonía ecuatoriana? Teniendo esa hermosa biodiversidad, teniendo parques nacionales como el Parque Nacional Yasuní, que conserva la mayor biodiversidad en el mundo, y no aprovechar estos recursos para que el día de mañana los amazónicos podamos vivir de aquella actividad turística, creo que en realidad sería algo imperdonable para nosotros los legisladores. Eso está dispuesto en el mismo texto del informe, que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que ubicar los recursos necesarios y de forma específica en los presupuestos participativos de cuánto se va a invertir en temas de turismo, porque nosotros creemos que esa es una de las alternativas de desarrollo para la Amazonía en el presente y hacia el futuro. Muchísimas gracias al asambleísta Henry Moreno, integrante de la Comisión de Biodiversidad, quien ya nos ha explicado cuál es el alcance de este proyecto de ley especial para la región amazónica, que en pocas horas será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Una pausa, enseguida volvemos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias Primera Emisión. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más noticias. El Consejo Nacional Electoral ya no estaría a cargo del concurso para la preselección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. La iniciativa la recibió la Comisión Ocasional para aplicar la consulta popular que sesionó en Cuenca y Azogues. Ricardo Bravo con el informe desde la provincia del Cañar. Adelante, Ricardo. Buenos días, amigas y amigos. Nosotros reportamos desde la ciudad de Biblián, en donde se ha cumplido una jornada de trabajo primero en la ciudad de Cuenca y posteriormente en la ciudad de Azogues por parte de la Comisión Ocasional, que busca instrumentar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. Les contamos el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana y Control Social será aprobado este martes. Así lo anunció el presidente de la Comisión Ocasional, Daniel Mendoza. La mesa legislativa centró su discusión en los requisitos e inhabilidades para los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Entre los principales requisitos está la no afiliación a una organización política, tal y como lo propuso el Ejecutivo en su proyecto de reformas. Además, los comisionados estudian la posibilidad de agregar como una nueva inhabilidad temas de consanguinidad
como con las actuales autoridades, esto con el fin de evitar los consabidos compadrazgos, precisó Mendoza. Por otro lado, la comisión estudia la posibilidad de que sea otro organismo el que organice un concurso para la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo y no el Consejo Nacional Electoral, como lo propuso el presidente de la República en su proyecto de reforma. Mendoza precisa que el Consejo Nacional Electoral tendrá la facultad puntual de analizar los requisitos e inhabilidades de los postulantes para el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. El asambleísta Fernando Burbano, por su parte, es de la línea de fortalecer el concurso de selección de los precandidatos, concurso que estaría en manos del Consejo Nacional Electoral. Para ello propone comisiones ciudadanas de selección. Necesitamos mayor veeduría y, de ser necesario, comisiones de selección debidamente integradas, precisó. Entre tanto, que la sesión 9 de la Comisión Ocasional se cumplió en la ciudad de Cuenca. Ahí participaron representantes de diversas organizaciones sociales. Diego Andrade, en representación del movimiento Resistencia y Democracia, basado en la división por 7 regiones que establece la Constitución, propone que cada región elija a un integrante y su suplente para el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Por la tarde, los comisionados se reunieron en el Centro de Atención Ciudadana en la ciudad de Azogues. Ahí los legisladores recibieron nuevas observaciones, sobre todo en lo referente a la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana definitivo. La mesa legislativa se reunirá este martes a partir de las 8 de la mañana para definir el informe para primer debate del proyecto de reformas. La discusión en el Pleno del Legislativo será este jueves. Así lo confirmó el vicepresidente de la Comisión Ocasional, César Litardo. Es la información que tenemos desde la ciudad de Biblián. Buenos días. Con el objetivo de impulsar la industrialización nacional y crear condiciones que potencien la competitividad en el mercado regional, este 7 y 8 de marzo se realizará el taller internacional Armonización de las políticas nacionales en la implementación del marco normativo para el fomento de cadenas productivas de valor. Los detalles del evento lo dialogamos de inmediato con Ricardo Mazzucchelli, coordinador del proyecto. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias para la invitación. ¿En qué consiste este taller que se va a realizar? Este taller ha sido una iniciativa de la corporación IGDE, específicamente por parte de uno de sus socios fundadores, José Antonio Villena, y yo mismo, y se realiza en conjunto con 2 organizaciones de las Naciones Unidas que son Codex Alimentarius y la CIPF. El objetivo sería, en pocas palabras, fortalecer y asegurar las exportaciones agrícolas andinas. Esto porque los países andinos recién aprobaron un marco normativo que es para el fomento de cadenas productivas y de valor, que básicamente se cruza con unas normas internacionales que se establecen por parte de las 2 organizaciones internacionales que mencioné antes. Estas normas, que ya existen, normalmente de vez en cuando se actualizan, y entonces esa es la oportunidad para los países andinos para cooperar, para actuar como bloque y crear unas normativas que les permitan de lograr unos objetivos muy importantes, que son, primero que todo, la seguridad de los consumidores, la seguridad de todos los alimentos, y al mismo tiempo tomar más fuerza en las negociaciones que se van a tener quizás en acuerdos comerciales que se pueden hacer con otros países, con otros bloques del mundo para la exportación. ¿Cuáles son los ejes que en este taller se deberían tomar en cuenta para que los países, precisamente si hablamos de seguridad alimentaria, puedan tomarlos en cuenta y estar a la vanguardia a propósito de este proyecto de ley marco y que aterrice en las reformas ya locales, nacionales? Sobre todo, yo creo que la cosa más importante que podemos lograr con este taller y para los países que van a participar sería la colaboración y la cooperación, o sea, fortalecer esta cooperación para fortalecer también las instituciones a nivel regional y nacional. Así que, o sea, hemos visto que en el mundo existen muchísimas organizaciones internacionales que protegen los consumidores y los estados, como por ejemplo la Unión Europea, que en este sentido sería
un ejemplo, decimos, por unas razones. Aquí nosotros nos estamos relacionando con el Parlamento andino, sobre todo pues estamos contando muchísimo con el apoyo de la parlamentaria andina Patricia Terán, que fue a Roma en octubre de 2017 por la sesión plenaria del Comité para la Seguridad Alimentaria Mundial, y es por eso que estamos trabajando todos juntos sobre estos temas. ¿Cómo se promovería la integración económica, la competitividad, la diversificación productiva en las regiones si hablamos de productos agrícolas andinos? Cada país andino tiene decimos unas especialidades. De momento están exportando cada uno casi aislados. O sea, no se tiene no se ha logrado en ese sentido una colaboración suficiente para que el bloque andino quizás puedas encontrar maneras de no hacerse competencia entre ellos mismos. Buscar una exportación a manera de región más que como cada país de manera individual. Exactamente, pero no solamente como país, sí, como bloque. O sea, tomamos un ejemplo concreto. Seguramente todo el mundo ya se enteró que Ecuador tiene un cacao que es probablemente el mejor del mundo. Otros países tienen otras especialidades. Hace 4 años, en el 2014, la FAO, por ejemplo, dijo que era el año de la quinoa, por ejemplo, que es otro producto andino muy importante que se produce en varios países, pero tiene su importancia. Los países andinos tienen una particularidad. Sí, es una particularidad, es una riqueza realmente, gracias a la variedad que tienen en sus productos agrícolas. Y muchos de esos, por ejemplo, se clasifican como superalimentos y serían una ventaja también a nivel mundial para, por ejemplo, lograr unos objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el objetivo 2, que es hambre cero. Entonces, sí, yo creo que ese taller es una primera etapa para empezar un discurso más largo que nosotros esperamos se podrá desarrollar en los años que vienen. ¿Cómo se podría fortalecer o potenciar algunos de los productos agrícolas que no han sido ya posesionados? Por ejemplo, usted ha mencionado el cacao, la quinoa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el amaranto, con otros tipos de cereales o productos andinos que no han sido potencializados y que de igual tienen mayor riqueza en el ámbito nutricional y alimenticio? Sobre todo la información, o sea, hacer conocer al mundo que existen estos productos, porque normalmente la industria agrícola a nivel mundial tiene una concentración muy alta. Eso es decir, que pocas empresas a nivel mundial básicamente tratan toda la producción agrícola del mundo. Y eso es un poco una limitación por los pequeños productores o los productos que no son de consumo masivo, podemos decir. Ahí se podrían aliar entonces entre los países de la región, tal vez si se necesitaría mayor producción de un tipo de producto, asociarse para poder precisamente cubrir la demanda que habría al momento de exportar. Absolutamente sí, esto ya se hace de manera bilateral, decimos. Hay unos países que normalmente, tienen por cooperación. ejemplo, no es solamente, lastimosamente no llegamos a cooperación, es simplemente cuando hay una necesidad por un país de exportar un producto que es típico de ese país. Normalmente el país que le falta algo pide ayuda a un país vecino. Eso es un caso que pasa bastante, por ejemplo, entre Colombia y Ecuador, Ecuador y también en Perú, porque hay unos productos que se producen en esos tres países que son compartidos, decimos, y a veces sí se ayudan en las exportaciones. Lo que pasa es que esto solamente es ocasional, no es nada sistémico, podemos decir. Y aquí con estos talleres exactamente esto que queremos impulsar, gracias al apoyo de los puntos de contactos de cada país que van a venir, que les voy a nombrar, son Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia.
y ya, sí. Cada uno tendrá su expositor y hablará, supongo, según a la realidad y necesidad de su país. Exactamente, sí. Nosotros hemos invitado, gracias al apoyo del Codex Alimentarius, lo que se llaman los puntos de contacto del Codex Alimentarius, que son funcionarios de cada ministerio, normalmente de ministerios de salud, por ejemplo, aquí tenemos agrocalidad, instituciones similares, que vendrán aquí para compartir las experiencias y los desafíos en establecer estas normas a nivel mundial, primero que todo, porque ellos participan a una negociación, de hecho, a nivel mundial con todos los otros puntos de contacto del mundo, y luego tiene la tarea bien difícil de implementar estas normas a nivel nacional. Así que lo que pasa normalmente es que los productores locales de cada país no se enteran que esas normas sí han sido debatidas por parte de cada punto de contacto a nivel mundial y tienen la percepción, que es solamente una percepción, que sean, decimos, unas imposiciones de los ministerios que son para los requerimientos para exportar. Un ejemplo que les puedo contar: ayer nos fuimos a un campo de banana en Babahoyo, y allí vemos cómo el proceso básicamente, de producción, de sacarla, o sea, cosechar las bananas y ponerlas en las cajas, respecta punto por punto una norma del Codex Alimentarius. Lo que pasa es que no saben que es una norma del Codex Alimentarius. Ahora, ¿cómo será esta agenda? Este evento es mañana y el jueves. Exacto. ¿De qué hora empieza? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Está abierto para todo público? ¿Cómo funciona? Entonces, mañana sí, el horario es desde las 10 a las 17, mañana 7 de marzo, y jueves 8 empezamos otra vez a las 10 y terminamos a las 16 de la tarde. El evento es a invitación, pero si hay público que quiere asistir, sí podemos. ¿Está abierto? Sí, se puede asistir, es libre acceso. Muchísimas gracias a Ricardo Mazzucchelli, bienvenido a la Televisión Legislativa. Gracias a usted. Nosotros seguimos con más información. Les comentamos que el asambleísta Héctor Yepes anunció la tarde de este lunes 5 de marzo su separación del movimiento Suma debido a varios desacuerdos con la organización y por no representar el mandato por el que fueron electos en las urnas. De la misma manera, explicó mediante un comunicado que en los próximos días presentará de forma oficial su desafiliación del partido y su renuncia a la dirección provincial de Guayas. El legislador cuestiona las últimas decisiones de la bancada tras la elección de María Alejandra Vicuña como vicepresidenta. También manifestó que continuará como legislador independiente y que su compromiso siempre fue con la ciudadanía. Ahora vamos con un nuevo tip del día y luego nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Tip del día. Para la limpieza del hogar. Armarios sin humedad. En todos los armarios distribuye pequeños trozos de tiza que se encargará de absorber por completo la humedad. Inténtalo también colocando bolsitas de tela llena de arroz. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La Veeduría por la Democracia, conformada por profesionales y académicos, busca realizar un seguimiento, vigilancia y acompañamiento al Consejo de Participación Ciudadana transitorio durante el ejercicio de sus funciones. Su presentación se cumplió este lunes. Realizar un seguimiento, control, fiscalización, acompañamiento permanente para el buen ejercicio de las funciones de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio es lo que propone la Veeduría por la Democracia tras la elección de los nuevos consejeros. Salim Saidán, abogado de la Veeduría, explicó que la iniciativa nace de la necesidad de reinstitucionalizar al país y que a su vez las autoridades que se designen a partir del nuevo organismo de control tengan el perfil correspondiente a sus funciones. No es posible que en estos 10 años hayamos tenido al frente de la Fiscalía General del Estado como titular de la acción penal a personas cercanas con el presidente de la República, que no aseguraban niveles mínimos de independencia. Nosotros vamos a poner mucha atención
en lo que expresa el anexo 3, que a nuestro modo de ver es el corazón de la consulta popular. Saidán agregó que entregarán insumos de orden técnico legal que ayuden al Consejo Transitorio a emitir una normativa que regule el proceso de evaluación de las autoridades. Para que el proceso de evaluación primero respete los estándares internacionales del debido proceso, tome en cuenta a las autoridades evaluadas en audiencias públicas, como lo señala el propio anexo, y adicionalmente se le dé la oportunidad de la defensa a cada una de las autoridades evaluadas. Yo creo que hay que asegurar un proceso bien manejado, transparente, con el fin de evitar después denuncias internacionales. Cuestiona además quiénes pueden ser evaluados por el Consejo de Transición en función de qué autoridades fueron designadas por el Consejo cesado. El doctor Julio César Trujillo ha hablado, por ejemplo, de que los jueces de la Corte Constitucional podrían ser los primeros evaluados. Habrá que revisar quién designó a los jueces de la Corte Constitucional para saber si es que son susceptibles o no de evaluación y de una eventual terminación anticipada de sus periodos. La evaluación de las autoridades designadas por el Consejo cesante fue aprobada en la pregunta 3 de la consulta popular. En el plazo de un año, el Consejo Transitorio incluso podría cesarla de sus funciones. El Consejo Definitivo deberá ser elegido en el 2009 por votación universal en las elecciones seccionales. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Así concluimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.